En el universo de The Boys, podemos ver cómo nos muestran el significado realista de lo que es ser un superhéroe, el cómo desde la infancia se pueden generar conductas que pueden llevar a alguien a hacer lo correcto, o a hacer actos cuestionables, creerse superior por alguna cualidad que supere a la de los más ordinarios, hacer todo por aprobación. Y todo esto construye al personaje del cual hablaré en este video culero. Como pasa el tiempo, ya hace un año que no subo ni un jodido video, y todo por la flojera. Ya dejando esto de lado, por fin traigo un video que posiblemente sea del agrado de todos, ¿y de qué tratará? Será una explicación del por qué Soldier Boy es el mejor personaje de The Boys, repasando puntos y analizando el comportamiento del personaje. Sin más, que comience esta mierda. Hello, I'm Soldier Boy. Soldier Boy fue creado por Bout International como el primer supersoldado estadounidense. En la biografía de Soldier Boy, claramente falsa, se dice que se crió en la pobreza y en un hogar trabajador, en donde aprendió los valores que forman su carácter valiente. Luego de eso descubrió sus poderes, de los cuales hizo uso para defender a los Estados Unidos, y combatir en la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdadera historia es que su padre era dueño de muchas acerías del estado. Soldier Boy en su niñez la pasó en un internado, en donde sería expulsado por mala conducta, siendo una decepción para su padre. Después se le inyectó compuesto V durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le otorgó una fuerza, resistencia y durabilidad por encima de las capacidades humanas. Lideró al equipo de superhéroes Payback durante la Guerra Fría, donde se le consideraba un héroe nacional. Sin embargo, su carrera se vio empañada por varios incidentes violentos y controvertidos, uno de ellos, el abuso que ejercía contra sus compañeros de equipo, lo que originó el odio de estos hacia Soldier Boy, pues a este no le gustaba que destacaran por encima de él. Aquí se nos deja ver que Soldier Boy no era tal como lo pintaban en público, pues ante el público era un héroe bondadoso, un ejemplo a seguir, pero la otra cara de la moneda era que golpeaba a sus compañeros, abusaba tanto física y psicológicamente de ellos. Durante una misión en Nicaragua, Soldier Boy fue traicionado por su equipo. Luego de eso fue sometido a experimentos durante 40 años, lo que lo dejó mentalmente inestable, ya que al escuchar la canción rusa que ponían cuando lo torturaban, Soldier Boy recuerda lo que vivió cuando experimentaron con él. Guarda un profundo resentimiento hacia Bout, por usarlo como un arma, y cuando ya no lo necesitaban, fue reemplazado por Homelander. Finalmente, fue liberado por Butcher en la tercera temporada de la serie, buscando usarlo como arma contra Homelander. Después, se vengaría de su equipo, matando a cada uno en el proceso. Como ven, Soldier Boy es un personaje que expande la historia de The Boys, pero así como expande la historia de la serie, hay algo de lo cual la mayoría se queja, y es el odio que Leche Materna le tiene a Soldier Boy. La verdad esto sí es muy forzado, pero más bien parece una burla a las típicas historias de personajes en donde les matan a los papás y esto termina por crear un resentimiento hacia tal personaje, y por lo menos crea un tipo de rivalidad entre estos dos ajena a la rivalidad entre Homelander y Soldier Boy, pero para ser honestos, Leche Materna no tendría nada que hacer contra Soldier Boy. Otro lado bueno es que por lo menos le agrega un poco de historia al personaje de Leche Materna, y aunque sea dejan ver al asesino y que este mismo sea un supuesto héroe, le causa más chiste a la tipo de historia que te quieren contar. Hello, I'm Soldier Boy. And very special guest, Soldier Boy. Muy bien, ya fue contada su historia, ahora hablemos de lo más interesante. El impacto que tuvo en la serie. De inicio, expande la historia de los super en The Boys, pues se nos deja saber en la serie que Soldier Boy fue el primer super en inyectarse el compuesto V, lo cual fue el comienzo de la implantación de compuesto V en todos los demás super. Se nos deja ver que, al igual que los 7, hubo un equipo que se las daba de héroes, lo que hace formar parte del impacto en la serie. Este punto, es que se nos deja en claro que Soldier Boy es igual a Homelander, pues, ambos son unos abusivos con los compañeros de sus equipos, debido a su fuerza la usan para aprovecharse de los demás, son racistas, pero de eso hablaré más adelante. La única diferencia es que Homelander busca amor, aprobación, y demás, a Soldier Boy le chupa un culo esto. Volviendo a hablar sobre el equipo de Soldier Boy, algo que destaca bastante en cuanto a impacto es el cómo mata a sus ex compañeros por traicionarlo, y es que aquí tenemos que analizar lo siguiente. La mayoría del equipo de Soldier Boy lo odiaba, pero vamos a hablar específicamente sobre el odio que le tenía la Condesa Carmesí.
En sí, Soldier Boy deseaba una vida al lado de la condesa, incluso él mismo mencionaba que quería tener hijos con ella, lo que hace ver que Soldier Boy, a pesar de tratar a sus compañeros como una basura, tenía sentimientos, pues cuando mató a la condesa carmesí a este se le vio dolido, incluso tenía la esperanza de que la condesa fuera a rescatarlo, pero después estuvo como si nada. Ahora hablando de este par de pendejos, algo que noté, es que la mayoría de los que fueron acabados por Soldier Boy, le echaban la culpa a Black Noir sobre la traición a Soldier Boy, en un intento de que los perdonara e hiciera ver como que ellos no tenían nada que ver, pero es obvio que esto tenía truco, pues entre todos se unieron para acabar con Soldier Boy, lo que nos demuestra que este equipo de maricones en realidad no eran unos angelitos y no traicionaban a Soldier Boy porque realmente hiciera cosas malas, sino que estaban cansados de sus abusos, que, igual es una razón muy entendible, pero muy egoísta. Ahora quiero hablar de lo mejor en cuanto a impacto se refiere. Y qué mejor que mencionar los acontecimientos entre Black Noir y Soldier Boy, pues Soldier Boy fue quien más daño le hizo a Black Noir, al punto de generarle a Black Noir un trauma y un miedo por Soldier Boy, tanto fue el miedo que Black Noir realmente pensaba mucho sobre cómo enfrentarse a Soldier Boy, y por lo menos empatizas más con Black Noir, pues se nos deja ver cómo a pesar de no hablar, debido al trauma provocado por Soldier Boy, este nos dejó escenas tan emotivas como en donde habla con sus amigos imaginarios sobre Soldier Boy, y estos mismos lo motivan a enfrentar a Soldier Boy. Es realmente increíble como una máquina de matar como Black Noir fue capaz de sentir esa clase de miedo a la hora de saber que Soldier Boy, con el simple hecho de saberlo, y es que no es nada más el miedo que Soldier Boy inculcó en Black Noir, sino también el abuso que ejerció en él, pues también se nos muestra cómo Soldier Boy golpea a Black Noir simplemente por reclamarle el cómo hizo que su película fuera cancelada, la paliza que Soldier Boy le proporciona a Black Noir es porque a él no le gusta que los demás quieran posicionarse por encima de él, y por eso es que abusaba constantemente de sus compañeros, incluso, hubiera sido capaz de matarlos. Hello, I'm Soldier Boy. Ahora hablemos sobre su comportamiento y personalidad. Lo que saldría a destacar en su personalidad sería la similitud de actitudes que tiene con Homelander, y es que no es una sorpresa que tanto Soldier Boy como Homelander son parecidos en varias de sus actitudes. Una de esas actitudes es que tanto Soldier Boy y Homelander quieren ser el centro de atención, esto lo podemos ver en los recuerdos de Black Noir cuando Soldier Boy le da una paliza porque le reclamó el por qué hizo que se cancelara su película en solitario, y después tenemos a Homelander, que le reprocha a Ripple porque lo pusieron por encima de él. Esta actitud en Soldier Boy es originada por el cero afecto que su padre le daba, pues siempre lo menospreciaba. Soldier Boy era el orgullo de todo un país, excepto de su padre, que consideraba que lo que había hecho era un atajo. Esto afectaría a Soldier Boy, generándole esa actitud egocéntrica y narcisista, pues al no tener la atención de su padre este crearía un ego falso, lo que lo lleva a exagerar sobre sus hazañas en la guerra. Soldier Boy es alguien altanero, arrogante y bastante soberbio, pero tenemos que tener en cuenta que Soldier Boy no es de nuestra época, es de una época en donde ser machista era algo muy común. Soldier Boy solo buscaba ser el foco, el ejemplo de lo que significaba ser hombre en ese entonces. Soldier Boy buscaba ser el foco de atención, lo que su padre no le otorgó en su momento el mundo se lo daría, y esto refuerza el por qué no dejaba que nadie opacara las hazañas de Soldier Boy o al mismo Soldier Boy. El narcisismo de Soldier Boy se puede definir como alguien que se cree mejor que los demás, por eso siempre trato mal a sus compañeros, y llegó a tratar mal a su propio hijo, porque a palabras de Soldier Boy, era una decepción, es una persona que no durará en hacerte daño si buscas opacarlos. Siempre que tienen la oportunidad de decir sus logros, los exageran, e incluso inventándolos. Ahora, porque Soldier Boy es el mejor personaje, no solo expande la historia de The Boys, sino que a diferencia de la mayoría de personajes de épocas antiguas que aparecen en The Boys, Soldier Boy es el único que logra expandir la historia de todo lo que ya se había contado y mostrado en la serie, pues no solo es el padre de Homelander, crean un vínculo de odio entre Black Noir y Soldier Boy, uno se define en cómo fue tratado, y el otro se define en una traición. La trama de Soldier Boy es de las mejores, pues nos plantean el cómo se adapta a una época en donde todo es diferente a lo que él vivió en su época, el cómo se puede empatizar con el personaje cuando cuenta sus anécdotas, es algo que muy pocos personajes logran en The Boys, pues la mayoría se creen dioses por ser superiores a los humanos. Gran parte de su actitud arrogante se ve reflejada en Homelander, que es el protagonista.
A la vez, todo el impacto y consecuencias que causó en la serie estuvieron al nivel de lo que ya nos habían mostrado en las anteriores temporadas, quitarle sus poderes a Maeve, dándole un buen cierre a este mismo personaje. Estar dispuesto a matar a su propio hijo, que, en la propia serie nos muestran cómo quería aceptar la paternidad, de no ser por Butcher que lo manipuló para estar en contra de Homelander, tal vez hubiéramos visto un lazo entre padre e hijo, lo que probablemente se nos muestre en la temporada 5. A la larga la serie nos restregó en la cara que Soldier Boy sí tenía razón en matar a Homelander y a Arjan, pues en la temporada 4 se nos ve como Butcher, el mismo que traicionó a Soldier Boy por atacar a Arjan, pierde cualquier esperanza de poder salvarlo y decide matar a todos los super. Al día de hoy, varias de las consecuencias que provocó Soldier Boy siguen teniendo impacto en la serie. Y esto es lo que hace ser a Soldier Boy el mejor personaje en cuanto a impacto e historia. Pues un personaje no cuenta solamente con tener buena trama, sino que a lo largo de sus apariciones este mismo cause tal impacto al grado de generar consecuencias, alargar la historia de toda una serie, el impacto que tuvo el hecho de que se revelara que Soldier Boy era padre de Homelander, que hasta el mismo Homelander estaba desconcertado, el cómo se profundiza sobre el personaje, y el cómo se ve tan jodidamente épico, hacen de Soldier Boy el mejor personaje de The Boys. Muy bien mis amigazos, esto ha sido todo por el día de hoy, quería traer este video desde hace mucho, pero como la flojera me ganaba jamás llegué a terminarlo, además que preferí esperarme a que se estrenara la temporada 4 para poder hacer este video y regresar, aunque es más probable que vuelva a subir un video hasta 2025, no lo sé, todo es posible. En fin, yo me despido, nos vemos camaradas.